¡Boom! Bueno, y hablando de conocer y no conocer a nuestro Dios, vale la pena resaltar que una de las razones por las que uno tiene que especificar cuando hablamos de Dios a qué Dios nos estamos refiriendo es porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice en Primera de Santiago, en Santiago 2:19 explica un poco esto, pero uno de los versículos y una de las partes donde más se explica esto sobre los dioses, Dios con D minúscula y todo este asunto, lo encontramos en 2 de Corintios 4:4. Y es uno de los versículos que más causa conmoción y altera los sentidos, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, por supuesto, mucho más, ¿verdad? 2 de Corintios 4:4 nos dice lo siguiente: en los cuales, y este versículo, esta parte de la Biblia, 2 de Corintios 4:4, estamos hablando aproximadamente en los siglos primeros, cuando comienza la revolución cristiana. Tenemos el primer siglo, segundo siglo, entonces estamos hablando en el primer siglo sin duda alguna. Recordemos que Primera de Corintios, Segunda de Corintios, pues son autoridad de la mano de lo que es el apóstol Pablo. Y esto lo escribe, ¿verdad?, el último apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y veamos lo que dice, escuchemos con cuidado. Dice: en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la gloria de Dios. Entonces, hablando de este respecto, vale la pena regalarle unos minutos a este versículo, ya que estamos hablando de conocer a nuestro Dios. Y es muy interesante. Yo te invito a que profundices por ti mismo, a que veas y le preguntes: bueno, Dios, ¿qué es esto? Bueno, Señor Jesucristo, ¿qué es esto? ¿Y qué significa realmente esto? 2 de Corintios 4:4. En este versículo nos encontramos un espectro de revelaciones espirituales que tienen impacto en la sociedad actual, en lo que es el área física, en lo que es el área material, en lo que es el área de la salud, de la enfermedad, de los bienestares, del bienestar financiero y todo esto. Porque una cosa, pues obviamente está conectada con todo lo que a nosotros nos rodea. Entonces, de aquí surge el mensaje: conociendo más a nuestro Dios. Una vez que tú estudias esta parte, 2 de Corintios 4:4, te vas a dar de cuenta por ti mismo que te vas a terminar de convencer, porque nosotros ya sabemos esto, pero sucede que nos terminamos de convencer de que simplemente, pues, es verdad, y estamos como en una tabla de ajedrez. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos opciones: o estamos con Dios y caminamos con Dios, o simplemente le estamos sirviendo, muchas veces consciente y muchas veces inconscientemente, al mismo diablo. Y es lo que vemos allí en 2 de Corintios 4:4. Y esto lo digo yo personalmente, que siempre lo repito: estuve ciego por más de 20 años, solamente con un título en mi frente que decía creo en Dios, pero yo hacía lo que quería. Por eso me iba mal, no le encontraba sentido a la vida, aburrido, no podía lograr nada. Una vida de perdición cualquiera, como millones de las que sobran hoy en día en nuestro planeta Tierra. Y esa misma es la razón por la que 2.500 a 3.000 personas se quitan la vida diariamente. Porque le perdemos el sentido a la vida. Probamos de esto, probamos de lo otro, probamos allá, probamos aquí. Y entonces ahí es donde surge la necesidad de conocer realmente un poco más de este Dios o de este ser en que nosotros pues decidimos creer, y que de acuerdo a Eclesiastés capítulo 3 traemos la semilla a nosotros de la eternidad dentro de nosotros. Entonces vale la pena recalcar 2 de Corintios 4:4 para entender un poco más el espectro o el panorama simplemente espiritual, que es el que causa o es el protagonista del acontecimiento físico, bien sea en el área geográfico, físico,
político, relaciones, simplemente todo lo que nos rodea de una u otra forma. Entonces, para conocer un poco más de nuestro Dios, vamos sin duda alguna pues a la palabra de Dios, ¿verdad? Veamos lo que dice la Biblia. La Biblia es maravillosa. Recordemos que la Biblia es eso. La Biblia es los pensamientos de Dios. Es un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Corazones resentidos, violados, maltratados, lo que sea lo transforma. La mente cochina, que el sexo, que la orgía, que la engañar a mi pareja, que toda esta locura las transforma. Y esta conducta de poder, de avaricia, querer tener la cuenta llena, todas estas locuras también pues las transforma. Ese es el sistema educativo que Dios le dejó a la raza humana desde el Antiguo Testamento, desde la creación, y pues lo complementa con el Señor Jesucristo 2000 años atrás, cuando comienza lo que es el panorama cristiano revolucionario, ¿verdad? Entonces dice la palabra, la Biblia no procura probar que Dios existe, más bien da por sentado su existencia y continúa describiendo numerosos atributos que lo caracterizan. Algunos de esos atributos que son exclusivos de Él como Dios. Exclusivos de Él como Dios. Otros se ven en los seres humanos como resultado. Esto es maravilloso. Unos son atributos de Dios en su omnipotencia, cosas que Él solamente puede hacer y saber y ejecutar. Y otros se ven en los seres humanos como resultado de haber nosotros, tú y yo, sido creados a su imagen y semejanza. Es lo que encontramos en el libro de Génesis. Ahora bien, en este mensaje de hoy vamos a estudiar lo que son los atributos de Dios. En un próximo mensaje vamos a estudiar lo que son los atributos morales de Dios, y de esta manera conocer un poco más este misterio en que tú y yo nos encontramos. La vida, las 3 preguntas del millón: quiénes somos, qué hacemos aquí, para dónde vamos, por qué tanto locura, por qué tanta enfermedad, por qué tanta maldad, por qué aparentemente Dios como que se quedó dormido, por qué Dios no hace nada, por qué Dios no termina de destruir las cosas. Entonces, esta es la idea de esto, ¿me entiendes? Edificarnos, compartir lo que a nosotros de una u otra forma pues nos ha servido en la vida. Los atributos, hoy vamos a hablar lo que son más esencialmente los atributos exclusivos de Dios. Vean que Dios también es exclusivo. Dios es omnipresente, es decir, Él está presente en todas las partes al mismo tiempo. De allí tenemos la película Jumpers, tenemos las películas de Matrix, tenemos tantas películas que cuando uno se pone a analizarlas, todas tienen un trasfondo espiritual y bíblico. Solamente Dios puede estar en todas las partes al mismo tiempo. El salmista afirma que sin importar dónde vaya el hombre, dónde vayamos tú y yo, allí está Dios. Esto lo encontramos en el libro de Salmos. Él observa todo lo que el hombre hace. Dios, pues obviamente, si es un Dios que está ya sentado y nos está observando 24/7, tiene que estar observando todo lo que hacemos. Y es la misma conciencia que tú y yo tenemos, el elemento, de acuerdo a Hebreos 9:27, que Dios va a usar para que nosotros rindamos cuenta de acuerdo a lo que hayamos hecho y a lo que hayamos dejado de hacer. Es muy importante eso. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Segundo, Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Él no solo conoce las acciones de los seres humanos, sino que también conoce sus pensamientos. Y aquí vale la pena recalcar algo que encaja. La palabra dice en 1 de Corintios 2:16 que nosotros, los que recibimos y aceptamos a Jesucristo, los que nacimos de nuevo y fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo,
No bautizados cuando niños, que ni siquiera teníamos conocimiento de los pecados ni de por qué nos estaban bautizando, sino cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, bueno, yo me arrepiento, Dios mío y Señor mío, porque sé que he hecho esto, esto y esto, y quiero comenzar una vida de nuevo y desde cero. ¡Boom! Cuando nosotros hacemos esto, que se llama en el área teológica o bíblica el nacer de nuevo, la palabra nos dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. Y esto, wow, esto es impactante, porque de una u otra forma tú te das de cuenta, nos ponemos a analizar el panorama mundial, y desde Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, desde el faraón es del Antiguo Testamento, desde Herodes, desde los que crucificaron al Señor Jesucristo, los escribas, los religiosos, y pasando a lo que es el panorama mundial actual, nos encontramos a los genocidas, el Holocausto, Hitler, Saddam Hussein, Stanley, muchos personajes que sin duda alguna han sido poseídos por el diablo, pero que desde un principio tuvieron que tener contacto con la Biblia, con esto que dice 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Jesucristo. Y por eso la cuestión está en cómo estamos usando este poder, esta autoridad y esta capacidad que tú y que yo tenemos, sin duda alguna. Simplemente tenemos que asegurarnos de cómo la estamos usando. Toda esa capacidad intelectual para maquinar mi mente y engañar a mi pareja sin que se dé cuenta, o la estoy usando para hacer de mis experiencias personales un puente donde la persona pueda usarlo. Por ejemplo, yo hablarle a las personas, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, qué es la fornicación, qué es el pecado, qué es robar, qué es la envidia, por qué no y por qué alejarnos de todas estas cuestiones que simplemente pues nunca nos dejaron nada en nuestra vida y que no lo van a hacer, ¿verdad? Ahí está la respuesta, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente del Señor Jesucristo, la cosa está en cómo la estamos usando. Un trabajo, una mejor pareja, una oportunidad, o simplemente para fumar drogas, emborracharnos, golpear a las parejas y toda esta cuestión. Entonces Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Él no solo conoce las acciones de los seres humanos, sino que también conoce sus pensamientos. Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, Isaías capítulo 42, quiere decir, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, quiere decir que Él conoce con exactitud la condición de todas las cosas y todos los acontecimientos, sean posibles, reales, futuros, pasados o predestinados. Esto es muy interesante. Resulta que acontece, ¿verdad?, que en el panorama mundial actual que tú y yo nos encontramos, de una u otra manera queremos conocer, tener conocimiento, o tenemos esa intriga por lo que va a pasar en el futuro, en el día de mañana. Y vean cómo esto que vamos a explicar gráfica o dar una explicación similar, tiene un trasfondo espiritual que lo asemeja, como cualquier cosa en la vida. Quiere decir que Él conoce la exactitud, la condición de todas las cosas y todos los acontecimientos, sean posibles, reales, futuros, pasados o predestinados. Predestinados, ok, estamos en lo correcto. Futuros, pasados o predestinados. Aquí entra ya la predestinación espiritual de acuerdo al plan de Dios para nosotros. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es lo siguiente: el misterio del futuro, que de una u otra forma nos ataca, ¿ven?, en algún momento de nuestra vida. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a terminar? ¿Qué va a ser de mi vida? La Biblia nos dice que el secreto, el misterio del futuro
se encuentra en el pasado, o sea, en la Biblia, en los acontecimientos históricos que la Biblia, desde el primer imperio mundial hasta el último, el romano, desde el babilónico hasta el romano, que fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, desde el imperio primero hasta el sexto, séptimo, todos están aquí en la Biblia. Y entonces, en el futuro, que nosotros nos angustia muchas veces, lo estamos buscando en el pasado. Lo encontramos. El futuro lo encontramos en el pasado y lo estamos estudiando hoy, en esta dimensión del presente. Sígueme con mucho cuidado nuevamente. Todo eso que nos inquieta, el futuro, se encuentra en el pasado, en la Biblia. Cómo vivir una vida, cómo estar mejor, cómo tener una salud fuerte, mental, psicológica, cómo no simplemente andar por la vida llevando golpes de aquí y de allá para allá. Todo esto lo encontramos en el pasado, o sea, en la Biblia, y lo estamos estudiando o estamos ejecutando esa búsqueda, esa investigación hoy en día, en el presente, porque es el momento predestinado en la sabiduría, en la voluntad de Dios, que nosotros existiéramos, ¿verdad? Entonces es muy interesante, vale la pena estudiar un poco la Biblia, buscar un poco más, leer, así como tenemos la mente abierta para los extraterrestres, que los brujos, que la brujería, que los hoyos negros y todas estas galaxias que están por allá, que ni siquiera sabemos si son verdad o no. Vale la pena también dedicarle y dedicarnos a ti mismo y a mí mismo, yo, un poco de tiempo para leer, para buscar, porque no es casualidad. La verdad que ahí sí tenemos que ser realistas. No es casualidad que la Biblia, el libro más señalado, más controversial, más atacado de toda la historia de la raza humana, describa los acontecimientos que vienen sucediendo desde que el reloj de Dios se activa en 1948, cuando Jerusalén, ¿verdad?, fue restablecida nuevamente. Hay muchas personas que a estas alturas no se tiene conocimiento de esto, y es muy importante lo que sucedió en 1948, el restablecimiento de los judíos, de lo que es el pueblo de Dios como tal. Entonces, la presencia de Dios no implica el determinismo filosófico. Escúchalo bien. La presencia de Dios no implica el determinismo filosófico. Entonces, la presencia de Dios no implica el determinismo o la determinación filosófica. Entonces, en este aspecto tenemos que entender algo. La palabra nos dice a nosotros, ¿verdad?, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestra mente y que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Esto es lo que nos dice en esta parte que acabamos de leer. Y tú te pones a analizar, y muchas veces o todo el tiempo, esta es la razón por la que nosotros, a veces queriendo aparentemente ayudar a Dios en lo que sea que estamos atravesando, terminamos simplemente entorpeciendo los planes de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. Tenemos una serie de características que sin duda algunas son maravillosas, pero yo te invito, más que yo venir aquí a leer, yo te invito a ti mismo a que leas la Biblia, a que busques, a que te dediques un poco más de tiempo a descubrir esos misterios que tanto nos inquietan, porque esto que acabamos de leer en casi 15-20 minutos ya son simplemente una porción pequeña de todo lo que tiene Dios para darnos. Tenemos que Dios es omnipotente, o sea, que tiene una autoridad suprema sobre todas las cosas y todas las criaturas. Y muchas veces esto nosotros lo sabemos, sí, pero no lo ponemos en práctica. Y ahí está el secreto. Dios es trascendente, es decir, diferente e independiente de su creación. Esto quiere decir automáticamente que Dios no se encuentra en las dimensiones que tú y yo estamos viviendo, ni en lo ancho,
ni en lo largo, ni en lo alto, ni en lo profundo, sino como dice Isaías 40:21, que nuestro Dios está fuera de este lugar y que Él simplemente está moviendo su creación a su antojo, aunque muchas veces no entendamos, no conocemos, no sabemos por qué pasa una u otra cosa. La palabra dice que a todos los que aman, porque esto sabemos, dice, sabemos esto, que a todos los que aman a bien, a todos los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden de una u otra manera terminan siendo para bien. Una tragedia aparentemente, perdí mi auto, perdí mi pareja, perdí ese trabajo, perdí cualquier cosa, tantas cosas que perdemos en la vida. Y muchas veces, y te lo digo yo personalmente, perdemos cualquier cosa y pensamos que es una tragedia. Y aparentemente lo es, sí, porque vemos con los ojos físicos. Se nos olvida que somos espíritu, que tenemos un alma y que estamos dentro de esta caja de carne y hueso, como dice Juan capítulo 4, versos 24. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver con nuestro espíritu, con los sentidos espirituales, con los ojos espirituales, y comenzamos a procesar la vida de manera espiritual, es cuando nosotros comenzamos a tener otra perspectiva de la vida. Por eso es que una vez más te invito, simplemente te invito a que leas la Biblia, a que explores, lee los libros de Proverbios, Mateo, Lucas, Romano, Efesios, los salmos, del libro de Salmos. O sea, todo esto es la mente de Dios encapsulada, que no alcanzaría la vida entera para explicarlo, para decirlo, porque es muy profunda. En un solo versículo de la Biblia uno se puede pasar días, meses, semanas y hasta meses y hasta años, muchas veces entendiendo, profundizando y meditando en este libro tan maravilloso. Entonces, lo más importante para culminar este mensaje de hoy, hablando en el respecto de conocer a nuestro Dios, vale la pena cerrar con este versículo. Juan capítulo 4, versos 24. Juan capítulo 4, versos 24. Dice la palabra: porque Dios es espíritu, y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagamos. De esta manera, pues las cosas nos fluyen mejor, nos va bien en la vida, entendemos y comenzamos a procesar las cosas de una manera diferente, donde ya no somos más un espectador de la vida, sino que nos convertimos y pasamos a ser coprotagonistas de esto que llamamos la película de la vida. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo y simplemente te invito a que leas la Biblia. Que leas la Biblia, porque ahí está todo, ahí está la respuesta. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Juan 14, 6. Juan 14, 6. Nos vemos luego en un próximo mensaje.